Bienvenidos. En este video vamos a trabajar con el cuadrado de un binomio. Tengamos en cuenta que cuando hablamos del cuadrado de un binomio, hablamos de un binomio cualquiera elevado a una potencia cuadrada. Por eso es el cuadrado de un binomio. Recuerden que al tener una expresión elevada al cuadrado, es lo mismo que multiplicarla por sí misma. En este caso, al tener un binomio multiplicado por sí mismo, en este caso x más 3 por x más 3, para resolverlo debemos recurrir a la propiedad distributiva con la que hemos trabajado anteriormente. Es decir, cada uno de los términos de uno de los polinomios debe multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio. Es decir, x por x más x por 3 más 3 por x más 3 por 3. Tengan en cuenta que x por x es lo mismo que x al cuadrado y x por 3 es lo mismo que 3 por x. Además, es lo mismo en estos casos poner el signo de la multiplicación que no ponerlo. Escribir 3 por x o 3x es exactamente lo mismo. Además, dado que en este polinomio que obtuvimos al aplicar la propiedad distributiva hay dos monomios del mismo grado, podemos sumarlos entre sí, obteniendo como resultado de 3x más 3x, 6x. Por lo tanto, el resultado del cuadrado de este binomio es x al cuadrado más 6x más 9. El resultado de este cuadrado de binomio ha sido un trinomio. Entonces, para resolver cualquier cuadrado de binomio, podemos recurrir a la propiedad distributiva, multiplicando por sí mismo al binomio en cuestión. Pero además hay una fórmula que podemos utilizar para calcular más rápidamente el cuadrado de un binomio cualquiera. Si tenemos un binomio cualquiera que representa una suma, ¿sí? En este caso usamos letras A y B para representar a cualquier monomio. Las letras A y B podrían representar a cualquier expresión, ya sea un solo número o una letra con cualquier exponente. Por ejemplo, 5, 4, 4x al cuadrado, x a la quinta. A y B podrían representar a cualquier monomio. De la misma manera que hicimos anteriormente, tener este binomio elevado al cuadrado es lo mismo que ese binomio multiplicándose por sí mismo, es decir, a más b por a más b. Esto se puede resolver nuevamente aplicando la propiedad distributiva, es decir, multiplicando a cada uno de los términos del primer binomio por cada uno de los del segundo, es decir, a por a más a por b más b por a más b por b. Tengamos en cuenta que a por a, ya que se está multiplicando por sí mismo, es lo mismo que a al cuadrado. Lo mismo con b por b, es lo mismo que b al cuadrado. Y en el caso de a por b, recuerden que es lo mismo que ab, ya que poner el signo de multiplicación en estos casos es indistinto. Y b por a es lo mismo que a por b, o como dijimos recién, ab, ya que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Además, vean que tenemos dos veces el mismo término, es decir, dos veces AB. Por lo tanto, en vez de escribirlo como dos términos por separado, podemos agruparlo de la siguiente manera. Es decir, que el resultado del cuadrado de este binomio tiene la siguiente forma. El primer término elevado al cuadrado más el doble del producto de los dos términos más el cuadrado del segundo término. Y fíjense que dijimos que, en este caso, a y b podían representar a cualquier monomio. Es decir, a más b representa a cualquier binomio. Entonces, esta fórmula que tenemos acá sirve para calcular de una manera más rápida, solamente utilizando el resultado final, el cuadrado de cualquier binomio. Estos trinomios, que son el resultado de elevar al cuadrado a un binomio, reciben el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Teniendo en cuenta el cálculo que hicimos anteriormente, quiero que vean cómo hubiera sido útil esta fórmula que acabamos de obtener para calcularlo de una manera más rápida. En este caso, ya que tenemos una suma que es x más 3, en este caso el monomio a sería x y el monomio b sería 3. Entonces, para calcular el resultado de esta cuenta, simplemente deberíamos elevar a al cuadrado, es decir, x al cuadrado,
Luego multiplicar por 2 al producto entre a y b, es decir, 2 por x por 3, que da como resultado 6x. Y además elevar al cuadrado al segundo término, que es 3. Es decir, 3 al cuadrado nos da como resultado 9. Es una forma de realizar más rápidamente el cálculo del cuadrado de binomio. ¿Qué me interesa que quede claro? Que cuando tenemos el cuadrado de un binomio, no distribuimos la potencia. Recuerden que la potencia no es distributiva respecto de la suma ni de la resta. Sí, en cambio, es correcto que si tenemos el cuadrado de un binomio, el resultado sea el cuadrado del primer término más el doble del producto de esos dos términos más el cuadrado del segundo. ¿Qué pasa si el binomio que estamos elevando al cuadrado, en vez de representar a una suma, representa a una resta? Recuerden que en este caso a y b pueden representar a cualquier monomio. En este caso, nuevamente, tenemos al binomio multiplicándose por sí mismo, por lo que deberíamos volver a aplicar la propiedad distributiva. A por A menos A por B menos B por A más B por B. En este caso, el último término da como resultado un valor positivo, ya que estamos multiplicando menos B por menos B. Y recuerden que negativo por negativo da un resultado positivo. Nuevamente tenemos a al cuadrado menos a por b, menos a por b, porque el orden de los factores no altera el producto, más b al cuadrado. Nuevamente estamos restando dos veces lo mismo, estamos restando dos veces a por b. Por lo tanto, podemos escribirlo como a al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Fíjense que el resultado es muy similar al anterior. Lo único que cambia es el signo del término del medio, del doble del producto entre ambos términos. Es decir, que cuando calculamos el cuadrado de un binomio que representa una resta, lo podemos calcular como el cuadrado del primer término menos el doble del producto de ambos términos más el cuadrado del segundo término. También se denomina trinomio cuadrado perfecto, ya que se obtiene como el cuadrado de un binomio. Vamos a hacer entonces unos ejemplos. Para eso, dejo en la parte superior a las dos fórmulas que dedujimos anteriormente para que podamos utilizarlas en el cálculo de cuadrados de binomio. El primer ejemplo que tenemos es 2x menos 5 al cuadrado. En vez de realizar el cálculo utilizando la propiedad distributiva, si bien es una opción totalmente válida y correcta, utilizaremos una de las fórmulas que dedujimos anteriormente. En este caso, como este binomio representa una resta, utilizaremos la fórmula de abajo, a menos b al cuadrado. 2x representaría a lo que en la fórmula figura como a, y 5 representaría a lo que en la fórmula figura como b. Es decir, que si queremos el resultado de este cuadrado de binomio utilizando esa fórmula, el resultado será 2x elevado al cuadrado menos el doble de la multiplicación entre 2x y 5 más 5 al cuadrado. Para obtener el resultado simplemente tenemos que resolver esas pequeñas cuentas que quedaron en cada uno de los términos. Recuerden, en el caso del primer término, que la potencia sí se puede distribuir respecto de la multiplicación. Tener 2x al cuadrado es lo mismo que tener 2 al cuadrado por x al cuadrado. También lo podemos pensar como que tenemos 2x por 2x. El resultado de eso es 4x al cuadrado, ya sea que lo calculemos de una forma o de otra. En el caso del segundo término, recuerden que multiplicamos entre sí a todos los coeficientes, a todos esos números. 2 por 2 por 5 da como resultado 20. Y además, 5 al cuadrado da como resultado 25. Por lo tanto, el resultado del cuadrado de este binomio es 4x al cuadrado menos 20x más 25. En el caso del cuadrado de este binomio, ya que el binomio representa una suma, utilizaremos la fórmula superior. En este caso, x al cubo representaría a lo que en la fórmula figura como a, y 2 a lo que sería b en esa fórmula. Por lo tanto, si queremos calcular el cuadrado de este binomio, lo podemos obtener de la siguiente manera. Elevando al cuadrado a x al cubo,
sumándole el doble del producto entre x al cubo y 2, y sumándole el cuadrado de 2. Luego resolvemos cada una de las cuentas de esos términos. Recuerden que si tenemos una potencia de otra potencia, es lo mismo que una potencia de la misma base, cuyo exponente es la multiplicación, el producto de esos dos exponentes. Por lo tanto, x al cubo al cuadrado es lo mismo que x a la sexta. En el segundo término, multiplicamos a los coeficientes entre sí, 2 por 2 da como resultado 4, y en el último término elevamos al cuadrado al número 2. En este caso tenemos un trinomio, y queremos saber si es un trinomio cuadrado perfecto, y en caso de que lo sea, saber qué cuadrado de binomio le corresponde. O sea, a qué binomio deberíamos elevar al cuadrado para obtener este resultado. En primer lugar, fijémonos que si le tenemos que asignar una de las dos fórmulas superiores a este trinomio, la que resulta de elevar al cuadrado a un binomio que representa una resta, ya que tiene un término negativo. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, entonces, deberíamos encontrar valores para a y b tales que este trinomio sea lo mismo que a al cuadrado menos el doble de a por b más ese valor b al cuadrado. ¿Podemos encontrar valores de a y b tales que se cumpla eso? Recomiendo para esto ordenar a los términos de mayor a menor grado, como en este caso que ya están ordenados de mayor a menor grado, pudiendo reconocer de esta manera, de forma más sencilla, a los valores de a y de b. Esto se puede hacer calculando la raíz cuadrada del primer y del último término, que representarían a al cuadrado y a b al cuadrado respectivamente. Si hubiera valores de a y de b, sabemos que a debería valer x, ya que el primer término es x al cuadrado. Entonces, eso resulta de elevar precisamente a la x al cuadrado. Por otro lado, 36 es lo mismo que 6 al cuadrado. Por lo tanto, dado que ese término sería lo mismo que b al cuadrado, b debería ser 6. Pero con eso no nos alcanza. Si bien encontramos valores que podrían tomar a y b, deberíamos chequear además que el término del medio sea el doble del producto entre esos valores que les asignamos a A y a B. Chequeemos. Si calculamos 2 por A por B, es lo mismo que hacer 2 por X por 6, que da como resultado efectivamente 12X. Entonces, efectivamente, este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿cuál es el cuadrado de binomio que le corresponde a esta expresión? El cuadrado de binomio que corresponde a este trinomio cuadrado perfecto es x menos 6. Dado que dijimos que este trinomio cuadrado perfecto representa al cuadrado de la resta de estas dos expresiones, que ya las averiguamos. A menos b es x menos 6, dado que a es x y b es 6. En este caso, queremos completar a este trinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo hacemos para completarlo si no conocemos qué valores tomarían ni a ni b? Como dijimos antes, al estar estos términos ordenados, podemos obtener el valor que tomaría la variable b a partir de calcular la raíz cuadrada del último término, es decir, calcular la raíz cuadrada de 49, que es 7, ya que 7 al cuadrado da como resultado 49. Por lo tanto, el valor de b es 7. Por otro lado, 28x debería ser lo mismo que 2 por a por b. 28x representaría a 2 por a por b. Si bien todavía no sabemos cuánto vale a, sí sabemos cuánto vale b. Sabemos que b vale 7. Es decir, que 2 por a por b es lo mismo que 2 por a. Y tengamos en cuenta que 2 por 7 es lo mismo que 14. ¿Qué expresión debería ser a? Para que 14 por esa expresión nos dé como resultado 28x. Si dividimos ambos lados por
14, lo que solemos resumir como pasar 14 dividiendo al otro lado, esto nos da como resultado 2x. Entonces, ¿qué debemos poner en ese círculo vacío? Recuerden que en ese lugar debería ir la expresión a al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, que da como resultado 4x al cuadrado. Por lo tanto, si completamos en ese círculo vacío 4x al cuadrado, la expresión que tenemos sería un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cuál sería el cuadrado de binomio que corresponde a este trinomio? Bueno, ya que conocemos a A y a B, y además dijimos que esto responde a un binomio que corresponde a una suma, el cuadrado de binomio que corresponde a esta expresión sería a más b al cuadrado. Como a vale 2x y b vale 7, el cuadrado de binomio que corresponde es 2x más 7 al cuadrado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya comprendido cómo trabajar con el cuadrado de binomio, pero de todas formas saben que ante cualquier duda pueden escribirme. Hasta la próxima.